Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la mayor manifestación de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona es que a esa persona no le cuesta sujetarse o someterse a los demás. No le cuesta tener una vida en sociedad tranquila y respetuosa. La vida controlada por el Espíritu Santo tiene ese fundamento sobre el cual desarrolla todas sus relaciones diarias. Es importante recordar este contexto donde estamos ubicados, porque no es una mera acción de ética ser buenos hijos, o buenos padres, o buenos esposos. Va más allá de la moral, sino que es la práctica cristiana donde tú demuestras que eres un verdadero creyente. Y en pos de ilustrar esa verdad, es decir, que vivimos sometidos a Dios, al Espíritu Santo y a su voluntad, el apóstol Pablo entra a exponer cuáles deben ser los roles de cada una de estas personas. Yo creo que aquí ya Dios nos ha dado duro a todos, ¿no? O sea, a los que somos esposos nos dio duro, a las que son esposas también. Y cuando hablo de dar duro, no es de echar vainazos el pastor desde el púlpito, porque como se los decía predicaciones atrás, una hermana se me acercaba muy compungida después de que hablamos del rol de la esposa. Y yo no entendí esa manera en que ella exteriorizó lo que estaba diciéndome o cómo había vivido la prédica, hasta que la semana siguiente yo me metí a estudiar el rol del esposo y era yo el compungido. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios causa eso en nosotros. Causa que nos evalúa, nos escudriña, exalta lo que estamos haciendo bien, pero también evidencia con alta claridad lo que se puede estar haciendo mal y nos hace una exhortación profunda en nuestro interior a cambiar. Steven Lawson dice: he leído muchos libros, pero la Biblia es el primer libro y el único libro que me lee a mí. Es un escáner y te deja. Entonces, cada vez que veo a un hermano, a una hermana, o cada vez que veo en mi propia vida esa actitud de una alta reflexión, le doy gloria a Dios, porque Dios es el único que puede hacer eso. Y lo que hará que los matrimonios y las familias continúen unidas es ese acto de autoevaluarnos para mejorar, y no para agradar a mi esposa o a mis hijos o a mi jefe o a mis empleados, sino para agradar en primera instancia ¿a quién? A Dios, y poder cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito del creyente? Imitar a Cristo. El apóstol entra a exponer cuáles deben ser entonces estos roles, nuestros papeles en aquellas relaciones más cotidianas que tenemos en la vida. Y como lo decía, comenzamos exponiendo el rol de la mujer, luego el del hombre, y finalizamos hoy, estamos terminando el de los hijos. Pero, ¿por qué es importante hacer esta reflexión al interior de la iglesia? Porque como hemos señalado, este es un mandamiento que trae consecuencias en particular. ¿Cuál es la importancia de exaltar el rol de los hijos al interior de la familia? Como ya hemos hablado, este mandamiento que Dios le da a los hijos trae consecuencias fatales si se descuida. Honrar a papá y a mamá habla de dos aspectos, de dos visos. Uno es la obediencia y el otro la honra. Y hablábamos de que son diferentes, no podemos decir que son sinónimos, son muy diferentes. Un hijo puede respetar a su padre y a su madre y no honrarlo. Ahora, no puede haber honra sin haber obediencia, eso sí es lo otro. Un hijo puede obedecer a su papá y a su mamá a regañadientes y no honrarlo. Pero no puede haber honra sin obediencia. Sí puede haber obediencia sin honra, pero no puede haber honra sin obediencia. Ahora, hemos sido llamados como ellos, todos aquí somos hijos. Ninguno es aquí bebé probeta. Entonces, creo que todos estamos muy atentos a la prédica por esa razón. También hablábamos que lastimosamente al día de hoy la obediencia se ha vuelto algo tan escaso en la sociedad entre hijos y padres que aún se premia la obediencia. Cuando la obediencia debe ser algo obvio al interior de la familia. Los hijos deben obedecer a sus papás, entonces se para la hija y te dice a ti, bueno, ¿y cómo por qué te tengo que obedecer? Entonces uno le dice, pues porque soy tu papá. Y para ellos, en esta época, lastimosamente, no es suficiente esa respuesta, cuando debería ser suficiente, pero no lo es. Y aquí yo quiero hacer una reflexión que no hice 8 días atrás, pero que la quiero hacer al día de hoy.
Estamos pasando uno de los tiempos en este mundo de mayor injusticia a nivel social. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan algo. La sociedad es una radiografía. Si la sociedad está en crisis, la sociedad es una radiografía de cómo está la familia. Entonces, si la sociedad está en crisis, ¿quién está en crisis? La familia. Ahora, ¿por qué si en el mundo hay injusticia? Eso quiere decir que aún al interior de la familia hay ¿qué? Hay injusticia. Estamos pasando el mayor tiempo donde hay muchos padres que abandonan el hogar. También estamos viendo donde estamos pasando uno de los tiempos de mayor irresponsabilidad paterna. Eso ha causado que la mujer haga lo que hacía el hombre y se empodere y lo hacen muy bien. Pero también esto ha gestado lastimosamente que las mujeres ya aún vivan sin la necesidad de tener una pareja. Ya la gente no sueña con un matrimonio. Ya la gente no sueña y no tiene no voy a decir que todo el mundo, pero hay un gran porcentaje al interior de la humanidad que ya en su proyecto de vida no tiene casarse ni tener hijos. O de pronto casarse pero sin hijos. Pero hablemos del caso de las familias que tienen hijos. Los papás están creciendo con la idea de que tienen que ser amigos de sus hijos. Y en pos de ser amigos de sus hijos, caen en la irresponsabilidad de no formar a sus hijos. Y cuando hablamos de no formarlos es que por evitar un conflicto se concilia con el hijo. Y yo quiero que entendamos una cosa, los seres humanos nacemos de fábrica, nacemos rebeldes. O sea que la obediencia no es algo que viene en el chip de nuestra vida. La obediencia la aprendemos. Mientras que la rebeldía la tenemos de manera innata. ¿Cómo aprendemos la obediencia? La aprendemos cuando papá y mamá nos la enseñan. La aprendemos cada vez que papá y mamá nos dice no. Cuando a mí me enseñaron a manejar moto, lo primero que me enseñaron a usar fue el freno. A mí no o sea, lo primero que me señaló la persona que me enseñó no fue el acelerador, no fue los cambios, no fue las luces de parqueo, no fue el pito, no. Lo primero que me enseñó fue, este es el freno delantero y este es el trasero. ¿Lo tiene claro? Sí. Ah, bueno, ahora sí hagámosle. Y lo primero que uno le tiene que enseñar a sus hijos es el no. Y al día de hoy, lastimosamente, hay algo tan diabólico en la psicología que dice que él usa lo menos que pueda la palabra no. Porque el no anula la personalidad de tu hijo. No, el no anula la personalidad de tu hijo. El no reprende la naturaleza caída que tenemos. Yo intenté con Elisa, y Adriana lo sabe. Nos llegó esa política cuando estábamos muy jóvenes con Elisa. Elisa tendría 1 año y nos llegó esa idea de no decir no. No pudimos un día. Eran tantas las cosas que hacía mal Elisa que no teníamos un sinónimo. Elisa tratando de meter la mano en el dedo del enchufe. Y Adriana me dice, o sea, no la digas. Y yo, es peligroso. Es que sale un ente que tú no ves, que te puede impactar y te puede asesinar. Y la niña, Fue imposible pasar un día sin decirle. Yo le dije a Adriana, me rindo. No se puede, o sea, no se puede. Porque esa es la política que hay al día de hoy. Esa es la política que hay al día de hoy. Se vive en función de los hijos. Ahora, eso crea una crisis en la sociedad. Y ustedes dirán, el pastor sí que es exagerado. ¿Cómo crea eso una crisis en la sociedad? Miren, estamos viviendo una de las sociedades más laxas que hay en todas las épocas. A nivel de justicia somos relaxos. Nunca antes se ha visto tanta injusticia como al día de hoy en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Y saben de dónde parte y de dónde comienza? Con las penas alternativas. ¿Cómo es posible que una persona acá, por ejemplo en Colombia, es igual que mate una persona 1 o 200? Porque aquí no juzgan por el número de muertes, sino por el crimen, asesinato. Garavito lo condenaron solo como a 40 años y por portarse bien y estudiar pagó como 17. Y el hombre mató como a 2. Se cree que es el asesino en serie más grande de toda América y con reservas de todo el mundo. Qué triste y célebre premio nos hemos llevado en Colombia.
Ahora, no se atreven a decirlo, ¿saben por qué? Porque en Colombia es tan pésima la investigación de asesinatos que no saben cuántos mató. Y el hombre no quiso confesar más, porque supuestamente se convirtió, que también es terrible. Y son esas penas alternativas que se ha creado en la sociedad moderna, que en lugar de darle miedo a los criminales, los ha incentivado a seguir cometiendo crímenes. Penas alternativas como casa por cárcel, como bajar la pena por buen comportamiento y por estudiar, donde si tiene problemas mentales se le manda a una clínica de reposo y paga ya. Al día de hoy hay un término legal que se llama que asesinó a alguien en intenso dolor. No sé si ustedes sabían esto. Un hombre mata a su mujer y a su amante porque los pilló siéndoles infieles. A él no se le juzga como se le juzga a otro criminal y que actuó con premeditación, sino que actuó en intenso dolor. Y puede que esa persona solo pague 2 años de cárcel. Y en la casa, porque actuó con intenso dolor y mató a 2 personas. ¿Saben por qué la sociedad se esmera tanto en bajar las penas? ¿Saben por qué la sociedad se esmera tanto en no ser tan fuerte a la hora de traer justicia? Porque al día de hoy el hombre moderno no tolera que le digan no. El hombre moderno se ha vuelto incapaz de obedecer. Los profesores al día de hoy estamos metidos en un atolladero ni el berraco. Hay que hacer todo un proceso para formar hijos que llegan ya deformes de casa, digo moralmente. No hablo físicamente, sino hablo moralmente. Vienen con muchas cosas de casa, donde hay que formarlos. Y cuando uno se atreve a formar algo moral en ellos, se levanta el papá diciendo, no, en casa le enseñamos otra cosa. Y uno se ve en problemas. ¿Por qué las personas se han vuelto tan frágiles y débiles en formarles valores morales? Porque no están acostumbradas a que les digan no. En Bogotá, un joven de 17, 18 años, en un carro, en una camioneta Audi, estrelló como a 180 kilómetros por hora un taxi por detrás, en la autopista norte. Eso fue famoso en Bogotá. En esta estrellada él iba borracho, y en esta estrellada mató a las 2 ocupantes que habían en la parte de atrás en el taxi y dejó cuadrapléjico al taxista. Al chico vienen a recogerlo en un carro, se lo llevan y lo desaparecen por 24 horas mientras se le pasa la borrachera y ahí sí se entrega. Esto fue de conocimiento general. El chico está en el juicio. Primero que todo quisieron cambiar la versión del asunto, ¿no? Y luego dijeron que no estaba borracho y bueno, todo esto. Finalmente se llegó, hubo testigos que dijeron es él, estaba en estado de alcohol, bueno. Ellos no dejaron que le hicieran la prueba de alcoholemia. Miren, o sea, yo primero que todo me digo, ¿cómo un papá se pone en esas? Finalmente se entrega y tal. Están en el juicio. Y solamente cuando el juez dice de qué se le está incriminando, hasta ahora va a comenzar el juicio. Y cuando dicen a él se le imputan cargos por asesinato, por estar conduciendo en alto estado de alcohol. En ese momento la tía del muchacho levanta la voz irrumpiendo, que creo que a la señora la sacaron por desacato. La señora grita y dice, el niño no tiene la culpa. Uno de los actos más bochornosos en la jurisprudencia de Colombia. El niño no tiene la culpa. El niño sí tiene la lucidez para tomar unas llaves, tener una licencia de conducir. El niño tiene la lucidez para que el papá y la mamá lo dejen salir a altas horas de la noche. Tiene la lucidez para ir y tomarse unos tragos. No tuvo mucha lucidez para tomar el automóvil en ese estado de embriaguez. El niño es responsable para rodearlo de privilegios. Pero lastimosamente el niño no tiene la culpa de causar las 2 muertes a unas personas y dejar a una persona cuadraplégica. Y estoy tocando este tema para que nos demos cuenta que lo que estamos viviendo al día de hoy es resultado de no criar hijos correctamente en el hogar.
No tiene presentación lo que está pasando en el país. Que asesinos se lancen a la presidencia. Porque hay penas alternativas. ¿Cómo se llama? La JEP. La Justicia Especial, ¿qué? Para la Paz. Me gusta como lo llama Martín de Francisco y Santiago Maure. Justicia Especial para payasos. Eso es lo que es. Y encima de todo no la han activado. No han pasado por ella, que se habla de justicia, reparación, confesión, arrepentimiento. No han pasado por ella y ya quieren ser senadores, representantes a la Cámara y presidentes. Sí, la idea de un plan, la idea de firmar la paz, la idea de hacer un acuerdo de paz, es que un movimiento armado sea un movimiento político. Y se busca que un movimiento violento se convierta en un movimiento político. Está bien. Pero primero tiene que pasar por un proceso donde reconoce que falló. Pero no. ¿Por qué la sociedad, por qué los políticos, por qué la sociedad se sienta a pensar cómo aplicar la justicia de una manera más laxa? Porque la gente no está aguantando. ¿Y saben por qué la gente no está aguantando? Porque desde pequeñitos no les enseñaron a obedecer. Y eso está trayendo una gran crisis. Yo le preguntaba una vez a la iglesia, ¿qué posición tiene la Biblia acerca de la pena de muerte? Y más de uno en la iglesia, creo que el 90% se levantó y dijo, no está de acuerdo. Y se asombraron cuando yo les dije, la Biblia está de acuerdo con la pena de muerte. La Biblia está de acuerdo con que si una persona asesinó a otra y lo planeó y le echó cabeza, no fue un accidente, esa persona debe morir. De hecho, les tengo aquí noticias, la pena de muerte se la inventó la Biblia. La creó Dios. Los que asesinaban a alguien con premeditación en la Biblia eran asesinados. Mientras que una persona que estaba bajando un árbol con el hacha y el hacha se le zafaba la cabeza y por accidente le pegaba a alguien y lo mataba, esa persona se iba a un lugar que se llamaba una ciudad de refugio. Porque la persona lo mató sin intención. Eso lo vemos en la Escritura. Vemos en la Escritura una disciplina que era coherente con la falta. O sea, conforme a la falta era la corrección. La gente habla del ojo por ojo, diente por diente, tenaz. No, que la ley del talión es de lo peor. No, la ley del talión era de lo mejor. Porque la ley del talión hablaba de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y no habla de alentar la venganza, no, habla de la justicia puntual. ¿Qué es la justicia puntual? Conforme a cómo fue la falta debía ser el castigo. El Señor Jesús llega diciendo, ustedes han oído hablar de ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si uno te pega en un lado, en una mejilla, pon también la otra. Y la gente dice, no, Jesús está cambiando las reglas del juego. No, el Señor lo está explicando mejor. Y se los quiero poner de esta manera. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo golpean cuando está hablando en el juicio que le están haciendo? Que él le responde al sumo sacerdote. Y llega una persona y le pega una bofetada. ¿Jesús qué le responde? Pregunto, ¿Jesús le puso la otra? ¿Le pegaron la bofetada y puso la otra? No, Jesús le dice, si dije algo malo, dime en qué pequé. Y si no es así, ¿por qué me pegas? Si yo falté verbalmente a algo, verbalmente llámame la atención. Pero tú no me puedes estar pegando. O sea, Jesús está diciéndole conforme a la falta debe ser ¿qué? La corrección. Si verbalmente fallé, verbalmente llámame la atención. Pero luego le dice, y si no fue así, ¿por qué me pegas? Le hace un reclamo. Ahora es un reclamo de Dios hecho hombre. Ya el hombre no lo va a pegar otra vez. Entonces el Señor no está alentando con el pon la otra mejilla, no está alentando la injusticia, no está bajando los estándares de la justicia. Él está diciendo conforme a la falta debe ser el castigo. La ley del talión, antes que alentar la venganza, detenía a las personas a ser injustas. Al día de hoy voy en el carro, me cierra un taxi, yo le digo, ¿por qué me cierra? Se baja el taxista con una varilla.
Hombre, yo verbalmente le estoy diciendo algo y él ya me quiere arremeter físicamente. Esa es la sociedad de hoy. Voy en el colegio y veo a los estudiantes que uno se golpea con el otro y el otro no alcanza a decirle perdón cuando el otro le está metiendo la mano, porque estamos viviendo en un tiempo de tanta intolerancia donde si yo me siento agredido, tengo toda la autoridad de hacerle eso y más. ¿Saben por qué? Porque las personas saliendo de casa sin entender lo que era la obediencia y la justicia puntual. La otra vez le dije a Elisa, si no recoges tu ropa en el baño después de bañarte, no sales a jugar. Lo tomó chévere y cuando fui al baño, allá dejó la ropa. Qué pena, Elisa, no puede salir a jugar. Hizo un show, un espectáculo, todo eso, pero no puede salir. Porque si yo no le enseño a ella que si no obedece, no puede hacer las cosas, y digo, ay, bueno, está bien, pero la próxima no lo haces, ella se va a pasar por la galleta de la justicia cuando crezca. ¿Están entendiendo el importante papel de los padres con los hijos? Hablaba con alguien del colegio y me decía, uno que es profesor ahora, me decía, yo a todos mis amigos del colegio les hacía las tareas. Él no creció en un hogar con mucha pudiencia ni mucho dinero, entonces él se pagó los estudios haciendo las tareas de sus compañeros. Y él me decía, tristemente hubo compañeros que pasaron y se graduaron del bachillerato sin saber nada. Y porque tenían plata hicieron lo mismo en la universidad. ¿Ustedes por qué creen que un médico deja unas tijeras dentro del estómago de un paciente? ¿Ustedes por qué creen que un médico amputa la pierna incorrecta? ¿Ustedes por qué creen que a un ingeniero se le cae un puente? ¿Por qué el edificio Space se cayó en Medellín? Porque las personas no tienen claros valores morales. Y yo les digo una cosa, aunque en la universidad se ve ética profesional, una persona que no tiene ética sencillamente no la aprende en la universidad. Y todo eso se aprende con los padres. Ahora, eso es solo la introducción. Ya vayamos al tema. ¿Por qué es tan importante este bendito mandamiento? Dice, es el primer mandamiento con promesa, no porque sea el primero de los 10 que tenga una promesa, porque antes hay otras promesas, sino que es un mandamiento primordial, era lo que hablábamos. Y la promesa que se le da es porque tendrás larga vida en la tierra. Ya antes uno asociaba que el hecho de que si había un hijo que deshonraba a papá y a mamá iba a morir joven. No como que asociaba eso. El punto aquí ¿cuál es? Que nosotros hemos pensado, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Hemos pensado siempre que se refiere a que hay una maldición si no se cumple, pero no es eso. Además, si uno asusta a las personas, la obediencia no va a ser real. La honra no va a ser verdadera, va a ser una coacción. Ahora, yo he visto hijos que han sido muy buenos con sus padres y mueren jóvenes. Entonces nosotros no podemos poner esto en una sola bolsa y darle una mala interpretación. Como también he visto hijos que son perversos con sus papás y han muerto viejitos en una cama. Entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? El principio es que el hijo que aprende a temer a sus padres, aprende a temer a sus superiores y a sus autoridades. Y sin duda, este principio será de bendición en su vida. Pero si el niño no aprende a temer a sus padres, a obedecerles, tendrá grandes dificultades de sometimiento a la autoridad y sufrirá en su vida. A eso se refiere el pasaje. El pasaje se refiere a que si se les crea a ellos el principio de la obediencia, va a ser más fácil que ellos surjan en la vida. Pero si tienen esa raíz de rebeldía en su corazón, terminarán estrellándose todo el tiempo. John Stott dice, lo que se promete no es tanto larga vida para cada hijo que obedezca a sus padres, sino estabilidad social a cualquier comunidad donde los hijos honren a sus padres. Por cierto, resulta inconcebible una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte. Porque al día de hoy la sociedad está en crisis porque el matrimonio, la familia está en crisis. El hijo que aprendió a estar sujeto a la voz de sus padres será librado de muchas calamidades. Yo no sé si a ustedes les pasó como padres alguna vez que en un centro comercial vieron el show de un niño, ojalá no haya sido su hijo, el show de un niño haciéndole show al papá y a la mamá, que uno dice, qué oso,
Ese tipo de cosas tan pequeñas, tan pequeñitas como esas. Aprender a hablar cuando se debe hablar. Aprender a callar cuando hay que callar. Porque luego es cuando ustedes se encuentran a señoritas o a caballeros imprudentes todo el tiempo, que son incapaces de callar. Es que es lo que yo pienso, porque nunca en casa le dijeron guarde silencio. Yo les pregunto, ¿uno siempre debe hablar cuando se le da a uno, mejor dicho, uno dice, es que tengo que hablar? Va a haber oportunidades donde no lo puedas hacer, donde no va a ser sabio hablar. ¿Dónde aprenden eso los hijos? En casa. ¿En casa? Acá le hablo a los hijos, hijos, nunca te vayas en contra de la autoridad de tus padres. Estás yendo en contra de la misma autoridad de Dios. Cuando el papá o la mamá digan no, sométete. Así estarás sometido a Dios y estarás bajo su voluntad. Ir en contra de la voz de ellos es ir en contra del Señor y pasarás por tiempos difíciles. Ahora, uno como hijo puede estar ahí sentado y decir, pero es que usted conociera la clase de papá que yo tengo. Usted me está diciendo que me sujete. Y acá es donde se vuelve tan relevante la clase, que la predicación que vamos a ver en 8 días. En 8 días vamos a hablar del papel de los padres. Porque estamos en igualdad de condiciones cuando le hablamos a la mujer. Mujer, sujétate al marido. Lo primero que se le pasa por la cabeza a la mujer es, pero si conociera a mi marido. Pero luego hablamos del papel del marido, donde hablamos de que el marido imita a Cristo. Entonces la gran responsabilidad del marido es ser, ¿qué mínimo? Con su esposa. Justo. Pues lo mismo pasa con los padres. Si tú eres padre y estás escuchando esto, la tareita que tú tienes con tus hijos es grande. Con solo el hecho de ejercer disciplina bíblicamente a Elisa. Bíblicamente, Proverbios dice, la rebeldía, la obstinación está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la justicia la apacigua. O sea que bíblicamente yo puedo tomar el texto para darle vara a Elisa. En el colegio me decían, usted le da palo a su hija. Bueno, suena difícil, pero bueno, sí, así es. Me acuerdo hace muchos años, yo no era casado todavía, no tenía hijos todavía. Y trabajaba en el ministerio infantil de una iglesia. Y había una amiga mía que tenía una sobrina. Y la niña la llevamos a que comprara varas de la corrección. Y había varas de todos los colores, rojas, fosforescentes, azules, amarillas. Y, ay, yo quiero la amarilla, no quiero la fosforescente, quiero la verde. ¿Para qué es? Para pegarte. No quiero ninguna. Ahí decía el texto de la Biblia y todo esto. Pero aún dentro del parámetro bíblico hay normas para ejercer la disciplina. La Biblia dice que debe haber una corrección física, cosa que ahorita la sociedad moderna la saca completamente. O sea, yo para la sociedad moderna soy arcaico. Estoy acá hablando cosas terribles. Ellos están imaginando que yo le pego a mi niña con el cable de la plancha, que la pongo con la mano arriba en el lavadero, algo así. Pero eso nunca ha pasado con Elisa. No, la Biblia habla de que primero que todo, yo debo ejercer la disciplina sobre mi hija sin ira. Y eso ya es un camello. Tú ves que tu hijo acaba de romperte el plasma y tú lo vas a corregir sin ira. Eso quiere decir que a ti se te tiene que pasar la ira primero para corregirlo. Luego, cuando lo vas a corregir, le tienes que decir a tu hijo que en primera instancia le falló a Dios. O sea, si tú lo vas a corregir por algo en lo que él no falló a Dios, pero tú sientes que te falló a ti, no lo corrijas. Porque la corrección es porque le falló a Dios, no a ti. No, diga que no estoy. No, acá está, ya se lo paso. Ya era, le va a pegar. Ese papá está creando algo incorrecto en su hijo, porque lo está castigando por no mentir. ¿Me están comprendiendo? Y muchos papás lo hacen. Entonces, el papá, si va a corregir a su hijo, es en primera instancia porque el hijo en primer lugar cayó en desacato contra Dios, en desobediencia contra Dios. Entonces sentamos a Lisa y le explicamos, amor, mira, cuando me desobedeciste a mí, en tal oportunidad cuando te dije que llevara los platos a la mesa, de la mesa a la cocina, y no lo hiciste, sino deliberadamente te fuiste a la calle a jugar, estás siendo rebelde. Y eso va en contra de la voluntad de Dios y por eso te vamos a castigar.
Ahora, conforme a la falta debe ser el castigo. Y amor, te va a pegar un barazo por eso. Con Elisa el máximo de barazos son 4. No puedo llegar a más. Y no son retroactivos, o sea, no le puedo pegar 8. No. Y tiene que ser una falta muy grave. O sea, ya que mejor dicho fue un acto de patanería, donde abiertamente nos manoteó, hizo algo que nunca ha pasado. Porque conforme a la falta debe ser la corrección. Y luego de corregirla, y que ella llore y se le pase pues esa manifestación normal, me acerco a ella, la tomo de las manos y juntamente oramos, dándole gracias a Dios. O sea, el momento de la disciplina con Elisa se vuelve un momento de unidad y no un momento donde se fractura la relación. ¿Me comprenden? Porque muchas veces la disciplina es la excusa para que se fracture la relación del hijo con el papá o con la mamá. Entonces va a haber conciencia tanto del papá como del hijo en esa dinámica de disciplina. ¿Es fácil? No, no es fácil. Un día Elisa hizo algo tenaz en la mañana y yo le dije cuando llegué, y como fue en la calle, yo le dije cuando lleguemos a la casa te voy a corregir. Cuando me pase también la piedra, porque estaba muy piedra. Pero luego el resto del día fue un día maravilloso y jugamos y estuvimos en el centro comercial y todo. O sea, ustedes saben lo que terrible que es llegar a la casa y estamos bien y cogidos y abrazados y nos besamos y jugamos y todo esto. Y llegar a la casa a cumplir la promesa de que debes castigarla. Y ese día amor, te tengo que corregir. Y ella me miró como, pero también que la estábamos pasando, o sea. Y yo le dije, hay que hacerlo. Y ese día, yo le aseguro, me dolió más a mí que a ella. Pero hay que hacerlo. ¿Están comprendiendo? Entonces ustedes, los hijos que me están escuchando, y todos somos hijos, no veamos como algo terrible de parte de Dios la obediencia. Ahora, estos roles que les estoy diciendo, tanto el del esposo, el de la esposa, el de los hijos, el de los padres, que lo vamos a ver en 8 días, el de los jefes, el de los empleados, es imposible ejercer estos roles si el Espíritu Santo no está en ti. Es imposible. Va a ser imposible que tú ejerces, que seas un buen hijo si Dios no está en ti. Va a ser imposible que seas una buena esposa, un buen esposo, un buen padre si el Señor no está en ti. Porque en primera instancia no nos vamos a sujetar los unos a los otros. Pero entonces, ¿cuál es la motivación para vivir en ese mandamiento? El principio con el que el apóstol Pablo ha iniciado a exponer cada rol dentro del hogar tiene como motivo el sometimiento al Señor en lo que hacemos. Someteos unos a otros en el temor de Dios, que significa por reverencia a Cristo. Pues mis hermanos, eso es la motivación del cristiano. Yo me sujeto a mi padre, me sujeto a mi esposo, en el caso de las esposas. Hombre, voy a velar por ser justo y sacar adelante a mi esposa como marido. O como padre voy a ser un buen padre para mis hijos, en principio porque quiero agradar a Dios. Porque si tú lo haces por agradar a tu mujer o por agradar a tus hijos, en el momento que ellos no te vean, tú te vas a comportar completamente distinto. ¿Me comprenden? Alguien me decía a mí, tú eres lo que eres en lo secreto, el resto es reputación. Cuando yo hago las cosas por Dios, así la gente me vea o no me vea, lo voy a hacer. Por eso el creyente debe vivir es para la gloria de Dios. Así te vean o no te vean, vas a hacer las cosas de manera correcta. Como lo expresaba el apóstol Pablo en torno a su vida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso es lo que hablaba de las mujeres. En el caso de los maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Pues en el caso de los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Colosenses también dice 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. William Hendrickson lo dice de esta manera, yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Lo que Él dice es justo por la sencilla razón de que lo dice Él. Él es quien determina lo que es justo y lo que no es, hablando de Dios.
Es por eso que cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando al Señor mismo. Cuando les desobedezco, estoy desobedeciendo y desagradando a Dios. Él mismo nos dejó ejemplo de obediencia y de honrar a sus padres. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo. Jesús, siendo joven de 12 años, descendió con su familia a Jerusalén. Y al regresar toda su familia, Jesús se quedó otros 3 días en el templo, disertando con otros maestros de la fe. Sus padres, cuando se dieron cuenta que faltaba, volvieron a la ciudad y luego de buscarlo por todos los lugares, se les ocurrió la idea de ir al templo. Y encontraron allí al Señor Jesús y Él les dijo, Lucas 2:49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A los 12 años Jesús ya fue consciente de quién Él era hijo. Y quiero acá enseñarles algo. Acuérdense que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Por ser completamente Dios, Él todo lo sabe. A eso se le llama la unión hipostática. La unión hipostática es las dos naturalezas que hay en Jesús. No se sabe dónde termina la una y dónde comienza la otra. No están mezcladas. No son una por un lado y otra por otro. No, están unidas. Se llama la unión hipostática, pero es una unión misteriosa. No la podemos comprender totalmente como la Trinidad. Como 3 pueden ser 1 y 1 pueden ser 3. Tampoco podemos entender muy bien la unión hipostática. Cuando habla de que Él ya era consciente a los 12 años de que era hijo de Dios, ¿a qué naturaleza se refiere de Jesús? A su naturaleza humana. Porque su naturaleza divina siempre lo supo. Es que yo veo que algunos hacen caras, como que no entiendo lo que me estás hablando. Miren, Dios siempre ha existido y siempre existirá, pero a pesar de siempre haber existido, nació en un pesebre. A eso me refiero. Su naturaleza divina siempre existió, pero su naturaleza humana tuvo un inicio. ¿Me comprenden? El Dios que no se cansa, que dice el Salmo 121, dice, no se dormirá el que guarda a Israel, se durmió un día en la barca. Pero es el mismo Dios, ¿ok? Y el Dios que no muere y nadie puede destruir, murió en una cruz. Pues estamos hablando de Jesús, Dios hecho hombre, ¿ok? Ese Dios hecho hombre, su parte humana fue consciente de que era hijo de Dios y que debía dedicarse desde esa edad a prepararse para poder cumplir con su misión. Pues ¿saben qué es lo tremendo del asunto? Dice Lucas 2:51, porque Él les dice, ¿por qué me buscan en todo lado? Es necesario estar en los negocios de mi Padre. La gente puede decir, qué irresponsables José y María. ¿Cómo se les pierde un hijo 4 días y nada que ver? Lo que pasa es que el momento de los 12 años de Jesús es un momento de transición. Hasta los 12 años el hijo estaba bajo el cuidado y tutela de su madre todo el tiempo. Y desde los 12 años se dedicaba a estar con su papá y aprender el oficio de su padre. En este caso, que era la carpintería. ¿Listo? Pues de su padre adoptivo. Pero para todo el mundo era su padre normal. De hecho, para el mismo Señor Jesús era su padre, ¿ok? Hasta que cuando va al templo tiene esa claridad humanamente. Pero lo tremendo del asunto es que Él ya entiende que es hijo de Dios. Se va a empezar a preparar, pero miren lo que Jesús. Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hombre, ¿no acaba de decir la palabra que Jesús ya era consciente que su padre era Dios y no José? Pero aún así, ¿qué? Se sujetó a ellos. Y fue así hasta que José murió, y hasta que María en las bodas de Cana de Galilea se le acerca como su mamá para darle una orden, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no se ha manifestado mi hora. Y en ese texto Jesús ubica a María y le dice, María, ya no te vas a relacionar conmigo como tu hijo, te vas a relacionar conmigo como tu Señor. ¿Sí sabían esa? Fue en las bodas de Cana de Galilea donde Jesús le dice a María, yo soy tu Dios. Y es algo maravilloso. Pero todo el tiempo restante, ¿qué hizo el Señor con sus padres? Se sujetó, obedeció. Hombre, era Dios. Yo les pregunto, si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? El Dios eterno encarnado, aún siendo ya consciente de su naturaleza divina, estuvo sujeto a sus padres.
porque esto es lo natural, porque la ley de Dios así lo indica, porque en su voluntad Dios dijo eso. Hombre, si nacimos rebeldes, era necesario que nos formaran en la obediencia. Ahora, ¿cómo podemos hablar entonces directamente de la extensión de este mandamiento? ¿Hasta cuándo obedecemos a nuestros papás? ¿Qué extensión tiene este mandamiento? ¿Se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? Hablando de las acciones. ¿Y hasta cuándo debemos obedecer a nuestros padres? ¿Es algo vitalicio dicho mandamiento o es algo temporal? Empecemos por el primer cuestionamiento en torno a lo extenso del mandamiento. ¿Se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? ¿Ustedes qué opinan? ¿En absolutamente todo debo obedecer a mi papá y a mi mamá? Esa es una pregunta que siempre inquieta a los hijos que conviven con padres inconversos. Y que en muchos sentidos se opone a que el hijo se someta a Cristo. John Stott dice, la obediencia a los padres debería ser la norma y la desobediencia la excepción. La norma es la obediencia, la desobediencia es la excepción. Pero supongamos que tus padres fueran a prohibirte que adores o sigas a Cristo en tu intimidad. Esto no podrías obedecerlo. Debe haber sido una situación como esta la que Jesús tenía que nombrar y tenía en mente cuando nos previno acerca de los conflictos familiares en que los padres y los hijos se levantarían uno en contra de otro y nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa. ¿Se acuerdan? Y fue el mismo Señor el que dice, sujétate a tu papá y a tu mamá. Pero luego también Él dice, se levantarán enemigos de tu propia casa. El padre contra el hijo, la hija contra la madre. ¿Se acuerdan? Miren Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, pues eso no es difícil, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Es en este caso donde hay gente que dice que la Biblia se contradice. Pero es que cuando se habla del mandamiento de honrar a padre y madre, es el mandato. Pero este pasaje de Mateo, donde habla que en los últimos tiempos será tan álgida la situación, que se levantará el padre contra el hijo y la hija contra la madre, habla de que alguno de ellos no tendrá la fe. ¿Me comprenden? Y eso se convierte ¿en qué? En la excepción, no en la regla de la norma. ¿Ok? Entonces no se contradice la Biblia. Sencillamente está ubicando la verdad bíblica en un escenario tan normal y humano como en el que estamos. En tales circunstancias, aunque sea doloroso y conflictivo, nuestra lealtad a Cristo supera a la lealtad de nuestro padre y de nuestra madre. Si amamos a nuestros padres más que a Él, no somos dignos de Jesús. Por supuesto, no significa que debamos provocar el conflicto familiar, ni ser culpables de fomentarlo. Miren, el cristiano nunca debe fomentar conflictos en su casa. De hecho, los conflictos tú no tendrás la necesidad de fomentarlos, los conflictos te seguirán. Si vives en un hogar donde no son creyentes, tú no vas a causar el conflicto te perseguirá. Alguien decía, o sea que ya que me convertí, ¿tengo que dejar a mis amigos del mundo? Y el pastor le respondió a esa persona, mira, si tú eres un verdadero cristiano, tú no tienes necesidad de abandonar a tus amigos. Tus amigos se abandonan. Entonces siempre va a haber un conflicto. Si tú eres un verdadero creyente, va a haber un conflicto. No porque tú lo provoques, sino va a ser el efecto natural al exponer tú tu fe. De pronto alguien acá dice, no, pero es que yo no fui muy sabio. Yo tampoco fui sabio. Yo lo primero que llegué, cuando llegué de mi conversión en Cristo, lo primero que hice fue romperle la Virgen a mi mamá. Y mamá me rompió la cabeza a mí. Quedamos empatados. Porque uno en su afán, uno quiere hacer cosas, pero uno no tiene que ser tan insensato. La luz de Cristo te brilló a ti, no les ha brillado a ellos. Con mi abuelita, con mis abuelitos al día de hoy, yo no toco esos temas que son como tan delicados. Y yo me dedico más bien a predicarles a Cristo. Y predicándole a Cristo, ellos mismos dicen, ay, entonces en esto que yo estoy pensando es ahí como mal. Que sea ellos los que lleguen a esas deducciones cuando yo predico a Cristo. Amén.
Nuestra obediencia a los padres en el Señor no está por encima del mismo Señor. Ahora, la otra pregunta es, ¿hasta cuándo deben ser los hijos obedientes a sus padres? ¿Es vitalicio este mandamiento? Es muy interesante que el apóstol Pablo utilice la palabra griega tekna cuando expresa hijos. Esta palabra no se refiere exclusivamente a niños pequeños, sino a la descendencia en general, hijos e hijas por igual, que aunque vivan bajo el techo de sus padres o no, en el contexto de la carta ya nos da luces que la extensión de la obediencia a los padres es perpetua. Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Es lo que le dice Dios a Adán y a Eva cuando los une. Y también es lo que el texto que usa Jesús cuando habla del matrimonio, ¿no? Dejar a padre y a madre. Pablo ya había traído, al hablar del rol del esposo y la esposa, el direccionamiento bíblico de cuando el hombre se casa con su esposa, deja a sus padres, deja a su madre. Ahora, es cabeza de un nuevo hogar y responsable de él. Sin duda, la voz del padre y de la madre cambia a ser preciosos consejos y el hijo sabio siempre los escuchará. Pero ahora es cabeza de un hogar y no está sujeta a la voz de ellos. Se los voy a explicar de esta manera. Un hijo soltero, ¿se debe sujetar a sus papás y a su mamá? Pregunto. Pues ya tiene 50 años, es un bombril. ¿Se debe sujetar? Sí. El hijo de 22 años se casó, salió de casa para vivir con su esposa, tienen hijos. ¿El consejo de sus padres sigue siendo tan fuerte como el del hijo soltero? No. En ese caso no. ¿Por qué razón? Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, es que se está formando un hogar. Y el que va a velar por ese hogar, al que se le va a pedir cuentas de ese hogar, es a ese hombre, que es la cabeza. Se le va a pedir cuentas a esa mujer, que es la ayuda idónea, de cómo van a criar a esos hijos. Esto crearía un conflicto muy berraco, que todo el tiempo los papás se estén metiendo en las decisiones de ese hogar. Ahora, ya no en el rol de padre o esposo, pero en el rol de hijo, ¿ese hijo debe seguirse sujetando a sus papás? Sí, en el rol de hijo sí. ¿Me comprenden? Debo seguirlos honrando. Un compañero hace poco, un hermano en Cristo me decía que él le había prometido a su mamá una mesada mensual. Y lamentablemente la mamá no estaba teniendo muy buenas decisiones económicas con esa mesada y él había pensado en retirarle la mesada. Pero no es correcto retirarle la mesada, él debe seguírsela dando. ¿Saben por qué? Porque él se la prometió. Así ella no la maneje bien. Eso es asunto de ella, pero una manera de honrarle a su mamá es cumpliendo con eso que le prometió. Acá no estoy predicando que todos tienen que darle una mesada, no. Estoy hablándoles de que si tú le prometes algo a papá o a mamá de manera permanente, debes ¿qué? Cumplir, así estés casado. ¿Me comprenden? Yo acá estoy hablando de dos cosas muy distintas. Yo no dejo de honrar a mi papá y a mi mamá porque me casé. Debo seguirlos honrando. Debo seguirlos obedeciendo en mi rol como hijo. Pero ya cuando papá y mamá se están queriendo meter en el hogar, no. Porque ahí texto, abandonará a su padre y a su madre. Se rompe el cordón umbilical. ¿Sí me comprenden? O sea, ya no hay. Es un hogar aparte. Ahora, si papá y mamá son creyentes y tu hogar es un hogar de creyentes, las decisiones y las apreciaciones de papá y de mamá no serán muy diferentes a las tuyas, porque serán bíblicas. ¿Me están comprendiendo? ¿Cuándo hay esos conflictos tan tenaces? Cuando el hombre no entiende su papel. Hombres que se casaron con su esposa y que mandan el hogar es la mamá del esposo. Terrible. Parejas que se casan y viven con sus suegros y eso no les da una libertad. Yo no voy acá a estigmatizar. Hay momentos donde hay situaciones económicas muy difíciles y donde se debe hacer eso. Es posible que aún viviendo bajo un techo de manera temporal, porque no debe ser algo permanente, de manera temporal, que los padres de ese cónyuge entiendan que no se deben meter en las decisiones de ese hogar. ¿Me comprenden? Es muy importante eso.
Y es muy importante nombrarlo hoy en la predicación. Amén. Debemos entender esa diferencia. La honra a los padres es un aspecto vitalicio. Yo voy a siempre honrar a papá y siempre lo voy a obedecer a papá y a mamá. Pero eso no quiere decir que mis padres se metan en las decisiones del hogar que ahora estoy formando y del cual soy responsable, mi esposa y yo. Amén. Y ellos no lo deben ver tampoco como un agravio. Ahora, con mi esposa hemos recibido unos consejos tan valiosos de mi suegra, de mi suegro, de mi mamá. Mi papá de pronto está un poco ausente de la cosa, pero de ellos hemos recibido unos consejos tan maravillosos que lo que hacemos con Adriana es sentarnos, oírlos y en muchas ocasiones hacerles caso. Pero ¿de quién depende hacerles caso? No de esos consejos, de nosotros, ¿ok? Ellos lo hacen de una manera muy linda, muy hermosa, pero también ellos poco a poco han aprendido que no pueden pasar, esas decisiones que son de nuestro hogar, no pueden pasar de ellos más allá de un consejo. No es una orden. Con mi esposa, yo me casé con mi esposa y mi esposa, una gomela. Yo estrato 1-0. Yo vengo para pedir la mano de Adriana. Y yo me acuerdo que hubo una gran crisis al interior de la familia de Adriana cuando supieron mi sueldo. Y tocaban la cabeza, mira, hasta Mateo se ríe. Se tocaban la cabeza y cómo va a sufrir mi hija. Y yo les decía a ellos, oigan, recuerden que estoy acá. Están hablando como si yo no estuviera acá. Y puede ser muy poquito ese sueldo, pero es mi sueldo. Y ellos lo entendieron, ¿me están comprendiendo? Y no de agarrarse de los pelos ni nada de eso. Ahora el Señor ha sido bueno, ya no tengo el mismo sueldo. Y agradecemos, mire, agradezco de todo corazón lo que Dios ha hecho a través de mis suegros. Nos han ayudado, ustedes no saben de la manera, pero siempre ha estado claro que somos un hogar aparte. Y que en dado caso acataremos ciertos consejos, recibiremos cierta ayuda, pero no es una camisa de fuerza, ¿me comprenden? Porque ellos allá y nosotros, y se puede. Ahora, no por eso Adriana no se sigue sujetando a su papá y a su mamá. Cuando ellos han tenido que llamarle al orden en cosas, lo hacen. Pero acá viene otra cosa que es importante que yo se las diga. Cuando Adriana salió de su casa, ya los responsables de formar a Adriana no son su papá y su mamá. ¿Saben quién es el responsable ahora de formar a Adriana? Su esposo. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Y aún, la mayor influencia en mi vida no es mi papá, no es mi mamá. Después del Señor Jesús, la mayor influencia en mi vida es mi esposa. La mayor influencia. Y eso también debe tenerlo claro en la congregación. No hay cosa más triste que el papanatas de esposo que hace todo lo que la mamá le dice. O la falta de sabiduría de la esposa que hace todo lo que su mamá también le dice. Si una pareja tomó la decisión de casarse y hacer un nuevo hogar, deben ser independientes. Y estamos hablando de hogares cristianos. Estamos hablando de hogares temerosos de Dios. Pero es que en la viña del Señor de todo se ve. Amén. Y ya para finalizar, John Stott decía, aunque en algunas circunstancias puede ser inevitable y en otras incluso deseable, es triste reflejo del egoísmo tradicional occidental de la familia, que en lugar de cuidar nosotros mismos a nuestros parientes de edad, los confinemos en algún hogar de ancianos, aislarlos y aún rechazarlos simbólicamente a los propios padres. Raras veces pueden reconciliarse con el mandato que indica de que debemos honrarles. Cuando hablamos de honrar a nuestros padres, habla también de cuidarlos en su vejez. Pablo decía, no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, si alguien le debe dejar algo a los hijos, deben ser los padres. Pero eso no quiere decir que los hijos no cuiden a sus padres en la vejez. Con Adriana, cuando pensamos en tener otro hijo, pensábamos en particular lo difícil que sería para Elisa llevar la vejez de nosotros. Y dijimos, miren, porque empezamos a ver, o sea, económicamente es bien fuerte tener otro hijo.
Y queríamos autoconvencernos. Y una de las primeras razones es porque Adriana quería otra vez gozarse de la maternidad bien, porque ella trabajaba cuando tuvimos a Elisa. Quería esta vez gozársela, pero segundo, ella me dice, si yo voy a ser mamá, dejo de... Y así fue. Quiero dedicarme 100% al niño. Listo. Pero también estábamos, un hermano para Lisa, además de traerle alegrías, además de generar en ella el sentido de compartir, el hijo único a veces tiende a ser egoísta. Entonces, el compartir y todo ese tipo de cosas, también pensábamos, qué difícil puede ser para ella llevar la vejez nuestra solita. Mateo le puede ayudar, porque estamos planificando que le enseñaremos a Elisa que ella debe velar por nosotros cuando estemos viejitos. Y es una labor de los hijos. A veces los hijos peleándose porque ven a los papás como un encarte. No, usted, no, yo vivo en el exterior. Nada. Los papás no son un encarte. Yo te aseguro que nunca los papás nos vieron como un encarte a nosotros. Bueno, los papás creyentes, ¿no? Hay papás que sí ven como un encarte a sus hijos. Pero los papás creyentes nunca verán a sus hijos como un encarte. Yo veo a Adriana trasnochando, la veo ahí dándole pecho al niño y trabajando fuerte y no sé qué. ¿Y cómo estás? Y me dice, feliz. Eso solo brota de un corazón que ha entendido su papel. ¿Me comprenden? Entonces nuestro papel como hijos es también honrar a nuestros padres en esos momentos donde ellos ya no gozan de la fuerza y la lucidez suficiente y necesitan de que alguien les ayude. ¿Fácil será? No va a ser fácil. Ustedes leen lo que dice Job, creo que es el libro de Eclesiastés. Lo que dice el libro de Eclesiastés acerca de la vejez. O sea, que sea un texto que ojalá nunca se lo encuentre alguien de edad. Si uno joven lo lee y pierdes los dientes y tu habilidad y el cabello y eres frágil y disminuyes de tamaño y uno lee eso y dice, la Biblia es para motivarlo a uno. Porque es una descripción clara de lo que hacen los años en una persona. Pues hombre, lo mínimo que deben hacer los hijos es ser el respaldo, es ser la caballería de sus papás que lo dieron todo por ellos cuando estaban en su fuerza y en su vitalidad. Amén. Es otra forma de poder honrar a nuestros padres. Los hijos están sujetos a la obediencia de sus padres mientras vivan bajo su techo. 1. Los hijos deben honrar a sus padres hasta que Dios llame a alguno a su presencia. Padres, es responsabilidad de ustedes enseñar estas verdades a sus hijos. Enseñar a tu hijo, honra tu autoridad y será enseñado a honrar la autoridad de Dios. Hijos, ustedes son responsables de vivir bajo el rol que se les ha dado con sus padres. Si lo violan, tengan por seguro que no les irá bien en la vida. Padres, la próxima semana veremos con puntualidad su rol. Vamos a orar. Amén. Señor, en esta mañana te doy gracias por esta enseñanza que ha sido tan práctica y ha sido de tal bendición para la congregación. Te pido por favor que como hijos nos lleves a poderla poner en práctica. Pero sobre todo a través de esta enseñanza ayúdanos a ser patria y a hacer del mundo un lugar mejor. Tal vez antes de entrar a esta predicación ignorábamos el importante papel en la sociedad que tiene que seamos buenos hijos y que aprendamos obediencia y que aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios desde la obediencia a nuestros padres. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ordenas lo que el pecado desordenó. En el nombre de Jesús. Amén. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song.